Hola a todas y todos, estudiantes de primer año de bachillerato sección C, que lleva conmigo la materia de orientación para la vida. Este es el video de la guía número 10, donde vamos a revisar el contenido de funciones y elementos del conflicto, así como las actividades para esta semana. En este caso, el indicador de logro que queremos alcanzar es poder identificar y explicar correctamente los elementos, funciones que configuran un conflicto, mostrando interés por comprender la complejidad de estos. Y este contenido corresponde ya a la unidad número 3, la cual se llama Resolviendo conflictos. Vamos a partir de la definición de conflicto, la que expresa que es toda aquella situación problemática, y esta situación problemática es específicamente de choque, combate, antagonismo, es decir, hay posturas contrarias, las cuales se dan por intereses, necesidades, valores, opiniones, entre otros aspectos que llevan a que varias personas involucradas estén en disonancia, estén en posturas contrarias, generando esa situación de problema que le genera a la persona frustración, porque la situación de problema no le ayuda o le dificulta más bien alcanzar una meta. En ese sentido, hay tres aspectos que podemos tomar en cuenta ante un conflicto. El primero son las emociones, que son aquellas alteraciones del ánimo, es decir, de esa actitud, de esa disposición en un determinado momento, y esta alteración es intensa, pero también es pasajera. Eso es la diferencia de los sentimientos. Los sentimientos son más permanentes o son más perdurables. En cambio, las emociones son pasajeras. Es el momento en el que yo siento esa tristeza y altera mi ánimo, altera mi estado, mi disposición a la situación actual, y yo lo siento de manera intensa. De ahí están las estrategias, que son todas aquellas acciones que nos ayudan ya sea a tomar una decisión o a realizar algo para conseguir un resultado. Y de ahí tenemos las habilidades, que son todas aquellas cosas, todas aquellas acciones que podemos hacer con mucha facilidad, es decir, con gracia, con destreza, es aquello que se nos da con facilidad. En todo conflicto podemos considerar 4 áreas que se ven involucradas, ya sea que favorecen o que se ven afectadas por el conflicto. Por ejemplo, tenemos la primera, psicológica. En esta podemos ver tanto como un conflicto puede generar ciertos estados emocionales negativos, incertidumbre o incluso trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión. Pero igualmente estos estados mentales internos pueden generar o pueden favorecer un conflicto. En el caso del área fisiológica, aquí estamos hablando de las funciones de nuestro cuerpo, de ese funcionamiento interno. Y aquí quizás nos vamos más al efecto que tiene un conflicto en nuestro cuerpo. Genera que nuestro corazón se acelere, que se aumente la respiración, que se dilaten las pupilas, es decir, todas aquellas acciones o todos aquellos funcionamientos del cuerpo que ayudan a enfrentar, que ayudan ya sea a huir o a enfrentar una situación. También va a aspectos que no notamos con tanta facilidad como estos, pero que también tienen impacto. Por ejemplo, que el flujo sanguíneo va orientado más a nuestro cerebro para la toma de decisiones, para las reacciones, y entonces ya no va tan orientado a otras áreas, por ejemplo, las áreas que tienen que ver más con nuestra digestión, y así una serie de procesos que un conflicto puede generar en nuestro cuerpo. De ahí está el área social,
En esta, igualmente, podemos hablar tanto de aquellos aspectos que favorecen como en los efectos en el área social, que se aumente o disminuye la cooperación, que las personas tiendan a aislarse o a integrarse a grupos, a la sociedad en sí, a un movimiento, a un fenómeno. Eso tiene que ver con el conflicto. Y finalmente es el aspecto estructural, el más que tiene que ver más de sistema. ¿Qué sistema hay en nuestra sociedad o se favorece por aspectos económicos, por aspectos políticos que generan, que favorecen o que se ven afectados por un conflicto? Podemos hablar, por ejemplo, de la competencia y de la cooperación. Aquí podemos considerar que en nuestras sociedades cómo está estructurado, qué favorece más, y esto va a generar la presencia de conflictos, o un conflicto va a generar mayor dificultad o va a tener ciertos efectos si el sistema social es de competencia o es de cooperación. Y en todo conflicto hay tres, tres elementos involucrados. Tenemos las personas, el problema y el proceso. Y poder identificarlos va a ayudar en la transformación de este conflicto. Tenemos primero las personas y aquí podemos evaluar no solo quienes están involucrados directamente, sino quienes también tienen y ejercen cierta influencia o quienes se ven afectados por este conflicto, aun cuando no están involucrados directamente. De ahí, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés que tienen las personas involucradas y qué nivel de influencia tienen? Tanto siempre los que están involucrados directamente como indirectamente. De ahí tenemos el problema, la situación que ha generado este conflicto. Mayormente es qué diferencias existen entre las partes involucradas. Y finalmente el proceso. Es aquella forma en la que o cómo se ha dado la resolución o el desarrollo desde el momento que surge hasta el momento actual y hasta idealmente hasta el momento en el que se resuelve. Al hablar de funciones del conflicto, tenemos que hablar de un aspecto muy importante. Si bien usualmente al utilizar el término conflicto nos referimos a algo negativo, a algo indeseable, pero esto es algo natural o normal en las relaciones humanas, ya que si las personas somos diferentes, somos diversas en nuestras opiniones, experiencias de vida, entonces van a haber intereses, van a haber opiniones contrarias al momento de relacionarnos y por tanto pueden surgir conflictos. Por lo que pretender que lo mejor o que se puede tener una vida sin conflictos es básicamente imposible. Por tanto, los conflictos pueden ser positivos, pueden ser favorables en la medida que se logran abordar adecuadamente y para eso se veía o se analizan a partir de ciertos elementos como los que veíamos de personas, problemas y procesos para poder transformarlos en algo positivo. Y entonces esto nos lleva a considerar cuáles son las funciones, qué función tiene en nuestra vida el conflicto. Y lo principal es el aprendizaje. Aprender y por tanto desarrollar nuestra madurez emocional, social e intelectual. A partir de abordar un conflicto, desarrollamos ciertas habilidades, adquirimos ciertas estrategias, aprendemos a manejar nuestras emociones para que en un futuro, al enfrentarnos a una situación similar, podamos hacerlo de una mejor manera que lo hicimos en esta primera ocasión.
Por tanto, un conflicto nos va a ayudar en la medida que podamos aprovecharlo y que podamos analizarlo y enfrentarlo adecuadamente. Y con base a esas o a esos contenidos, ustedes van a realizar 4 actividades para la guía. La primera tiene que ver más con un análisis personal acerca de sus experiencias de conflicto. Y ahí vamos a retomar o van a retomar ustedes aquellos aspectos que vimos de las emociones, de las estrategias, de esas habilidades al momento de enfrentarse a un conflicto. De ahí, en la actividad número 2, van a hacer un cuadro resumen de las áreas involucradas en un conflicto, describiendo en qué consiste cada una y pudiendo identificar la diferencia entre cada una de ellas. De ahí tenemos en la actividad 3 que ustedes tienen que representar de manera creativa, como ustedes deseen, tanto si lo hacen de manera digital o lo hacen en su cuaderno, así a mano, pero presentarlo de manera creativa, con dibujos, con esquemas, con gráficos, esos 3 elementos, las 3 P del conflicto, las personas, el problema y el proceso. Y poder explicar, o sea, incluir en esa representación gráfica su importancia, porque es fundamental el momento de analizar un conflicto. Y finalmente tenemos la 4ª actividad, un análisis y síntesis, donde a partir de un caso que ustedes mismos van a plantear, van a identificar los aspectos, van a identificar las áreas, los elementos y las funciones del conflicto. Si todavía tienen dudas o consultas con alguna de las actividades o con alguno de los contenidos, podemos resolverlos tanto en la clase virtual del día martes como en la asesoría en línea los días miércoles a las 11 de la mañana por Google Meet o por el correo institucional, donde yo voy a estar ahí pendiente a responderles lo más pronto posible para que ustedes puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible.